Ucrania va a pescar. Eso parece algo extraño de hacer cuando estás envuelto en una guerra de varios años con fuerzas lideradas por un psicópata, pero este es un tipo de pesca muy especial. Ucrania no está usando cañas, ni siquiera necesita carnada. Todo lo que requiere son drones y unos mecanismos muy ingeniosos diseñados para lanzar redes al aire. Y ahí lo tienes. La forma más extraña pero brillantemente simple que Ucrania ha ideado para cazar drones rusos. Rusia no sabe qué hacer. Sus Shaheds están siendo tratados como sardinas, mientras Ucrania usa su nueva estrategia de redes de pesca para sacarlos del cielo. Todo suena loco, ¿verdad? Bueno, nos gustaría presentarte el Winfly Spider, del que informó primero Militarny. Este increíble nuevo dron está construido usando el chasis de un dron Winfly 10 Hunter y es lo suficientemente impresionante por sí solo. Capaz de alcanzar altitudes de hasta 5.000 metros y una velocidad máxima de 160 km por hora, el dron es lo suficientemente rápido y vuela lo suficientemente alto como para enfrentarse a la mayoría de los drones de ataque rusos como una amenaza kamikaze. Si le sumas un alcance de más de 18 kilómetros incluso, se puede argumentar que el dron se acerca a ser una amenaza de defensa aérea de alcance medio, en lugar de ser simplemente un defensor de corto alcance. El dron también es inteligente y fácil de configurar, ya que solo toma 3 minutos desplegarlo, puede permanecer en el aire hasta 25 minutos y es capaz de detectar y reconocer objetivos a una distancia de 500 metros. Con el Winfly 10, Hunter Ucrania tenía un dron perfecto para merodear en el espacio aéreo amenazado, listo para atacar en cuanto un Shahid se acercara. Pero eso no era suficiente para Ucrania. Al reconocer el potencial del Winfly 10 Hunter, los brillantes innovadores de Ucrania se preguntaron qué podían hacer para que el dron fuera una amenaza aún más efectiva contra los drones de largo alcance de Rusia. La respuesta que encontraron fue agregarle una red. Específicamente, el lanzador de redes Karakurt K2 que ahora está siendo integrado en los drones Winfly 10 Hunter para crear una bestia completamente nueva. El Winfly Spider. El nombre es simbólico. Una araña atrapa moscas en su telaraña, y eso es exactamente lo que el dron de Ucrania está haciendo ahora con un UAV que es capaz de lanzar lo que equivale a una red de pesca al cielo. Esa red se envuelve alrededor de un dron ruso, sofocando su capacidad de volar antes de hacerlo estrellarse de regreso al suelo. Es un equipo extraordinario. El Karakurt K2 es un lanzador de redes hecho con aluminio de alta resistencia que es capaz de operar en temperaturas que van desde menos 20 grados Celsius hasta 50 grados Celsius. Eso cubre prácticamente toda la gama de temperaturas que se dan en Ucrania, haciendo de este un dispositivo de intercepción para todo clima y todo el año. El lanzador es ligero, pesa solo 210 gramos, así que equiparlo en un Winfly 10 Hunter no va a hacer que el dron se vuelva tan pesado como para no poder mantener el ritmo de un dron de ataque ruso. Además, el lanzador se conecta usando un puerto USB tipo C, así que Ucrania no tiene que preocuparse por mecanismos propietarios o reparaciones complicadas. Los puertos y cables USB tipo C son increíblemente fáciles de conseguir, así que una falla en ese aspecto tardará muy poco en repararse. Prepararse para el futuro es una parte fundamental de la genialidad del Winfly Spider, como pronto descubrirás. Pero primero, hablemos un poco más sobre la red. El Karakurt K2 puede lanzar su red a una distancia de aproximadamente 15 metros. La red se despliega a una distancia de 3 a 5 metros del objetivo, envolviendo dicho objetivo en una red de 3 por 3 metros que arrastra el dron de ataque hasta el suelo. Así que la Winfly Spider tiene que acercarse mucho, pero ese era precisamente el objetivo de Ucrania al usar el Winfly 10 Hunter. La velocidad y el alcance son sus especialidades, y el dron usa ambas para acercarse lo suficiente a un Shahed antes de lanzar la red. Todo suena una locura, casi como si no pudiera funcionar en la práctica. Pero por más extraña que parezca toda la idea, funcionar en la práctica es precisamente lo que la Winfly Spider es capaz de hacer. Y no tenemos que tomar la palabra de Ucrania para comprobarlo. Circulan vídeos de la araña atrapando a su presa. Compartidos por Winfly en su canal de YouTube, vemos los efectos posteriores al lanzamiento de la red. Un dron está atrapado en el suelo, enredado en una red de la que no hay escape. Bien, ese es el resultado, pero ¿cómo llegó el dron ahí? Pronto vemos cómo un Winfly Spider vuela por el aire para interceptar a un dron que intenta pasar por encima. En cuestión de segundos, la red sale disparada del dron ucraniano, envuelve al UAV que se aproxima, haciéndolo caer al suelo. Aunque claramente es una demostración de las capacidades del dron, este solo video nos muestra dos cosas vitales. Primero,
El concepto detrás de la Winfly Spider, por extraño que parezca, es sólido y segundo, funciona muy bien. Lo que estamos viendo aquí no es necesariamente un desarrollo tecnológico aislado que las mentes brillantes de Ucrania hayan creado. Las redes han sido durante mucho tiempo un método para contrarrestar drones, aunque no de la manera en que la araña Winfly las utiliza. Solo unos días antes de que Ucrania presentara su nuevo interceptor, Business Insider informó que Rusia estaba instalando redes antidrones en su base de submarinos del Pacífico, aparentemente para evitar que los drones de largo alcance de Ucrania ataquen en sus submarinos. Esto es algo que hemos visto hacer a ambos bandos. Las redes antidrones son comunes en los tanques, alrededor de instalaciones militares y en ciudades ucranianas, precisamente por la razón que vimos en el video de Winfly. Si un dron choca contra una red, especialmente si es un dron impulsado por hélice, entonces la red lo derribará. Ucrania ha tomado ese concepto simple y lo ha aprovechado al máximo. Nos referimos a eso de más maneras que simplemente agregar lanzadores de redes a sus drones interceptores. Como informa Pravda, los UAV que pueden desplegar redes se están volviendo tan comunes en las líneas del frente de Ucrania como pronto lo serán en sus capas de defensa aérea. De hecho, dos empresas ya han desarrollado lanzadores de redes que se instalan en drones FPV, ofreciendo a los soldados en el terreno una nueva forma de protegerse contra los drones FPV lanzados por Rusia. En marzo, Potashka Drones, que es una empresa ucraniana, reveló que va a comenzar a exportar pistolas de redes para infantería a Estonia. Estas armas son ingeniosas. Básicamente son pistolas que disparan una red en lugar de balas, con la idea de que puedan enredar a un dron que se acerca antes de que alcance al soldado al que está persiguiendo. Con un alcance de disparo de hasta 30 metros, la pistola también puede asegurar que el dron que atrape caiga al suelo lo suficientemente lejos de un soldado para minimizar la amenaza que representan las explosiones y la metralla, en caso de que el dron capturado detone. También en marzo, otra empresa ucraniana llamada Bluebird Tech presentó su lanzador de redes Chipa, que sirve para un propósito similar al de la pistola de redes Potashka. Nuevamente, un soldado apunta, dispara y lanza una red con un alcance de aproximadamente 25 metros para derribar un dron FPV entrante. Y aún mejor, ninguno de estos sistemas depende de señales de radio o interferencia de frecuencias, lo que significa que no pueden ser interferidos y ofrecen un método mecánico más confiable para derribar drones FPV. Así que este es claramente un concepto que las empresas de Ucrania han estado desarrollando desde hace un tiempo. Solo que ahora está siendo trasladado de armas usadas por la infantería a drones encargados de interceptar Shaheds. Hay un aspecto más del Winfly Spider que queremos cubrir antes de continuar. Quizá recuerdes que mencionamos la preparación para el futuro cuando hablamos de los beneficios de mantenimiento al usar puertos y cables USB-C. Eso solo es la punta del iceberg. El otro aspecto de la preparación para el futuro, que es mucho más importante, radica en la naturaleza reutilizable del Winfly Spider. Ucrania ha estado usando drones interceptores para derribar UAV rusos desde hace ya bastante tiempo. Esos drones no son caros, pueden costar tan poco como $1000 por unidad según informa Military Times. Sin embargo, todos tienen el mismo problema. Cuando un dron interceptor logra impactar su objetivo, no solo el Shahed queda fuera de servicio, el interceptor también se pierde. No es un problema cuando se trata de unos cuantos drones de ataque, claro, pero esto puede convertirse en un gran gasto de dinero cuando se usan interceptores kamikaze contra cientos de drones de ataque, lo que lleva a facturas de 6 cifras por ataque para Ucrania. Es aquí donde realmente entra en juego la genialidad del Winfly Spider. El dron no se destruye a sí mismo para derribar un Shahed, lo cual es la primera ventaja. Pero lo realmente impresionante es que las redes que usan estos drones son increíblemente baratas. ¿Qué tan baratas? Solo $27 cada una. La economía de este dron es perfecta, algo que no se había logrado con ninguno de los métodos de interceptación que Ucrania ha desarrollado hasta ahora. Incluso los drones interceptores de bajo costo, por muy efectivos que sean, no pueden competir con el Winfly Spider cuando se trata de pura eficiencia de costos. Lo que Ucrania tiene aquí es un dron que puede usarse para derribar un Shahed con una red de $27 y luego regresar con el operador para ser recargado con otra red antes de volver a salir para derribar otro Shahed. A ese precio, un Winfly Spider puede derribar alrededor de 37 drones de ataque rusos por el costo de incluso el más barato de los drones interceptores de Ucrania. Esto no significa que los drones interceptores vayan a desaparecer, por supuesto. Más bien, Ucrania ahora tiene un nuevo tipo de método de intercepción que puede usar para derribar drones de ataque con hélice, dejándolo libre para invertir más dinero en mejorar los interceptores para que puedan destruir amenazas más rápidas, y esas amenazas ya vienen en camino. Pero antes de profundizar, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto para presionar el botón y activar las notificaciones para que más de nuestros videos aparezcan en tu feed. Como muchos de los ingeniosos desarrollos de Ucrania, el Winfly Spider cubre un nicho, aunque lo haga de una manera que nadie podría haber imaginado antes de que Ucrania lo inventara. La aparición de este dron llega en el momento perfecto porque Rusia ha estado dependiendo mucho de sus ataques combinados de drones y misiles en 2026, especialmente porque sus fuerzas no logran avanzar realmente en el terreno. Hemos visto una escalada constante en la amenaza de drones rusos a lo largo del año.
Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, Rusia lanzó más de 9.000 misiles y drones en julio. Esa es una cifra enorme, que equivale a un promedio de aproximadamente 290 por día. Esa es la magnitud del desafío que enfrenta Ucrania, y nos muestra por qué es tan importante reducir los costos para la interceptación. Si asumimos 290 drones en un día, todos derribados por drones interceptores de $1,000 cada uno, eso serían $290,000 gastados. Con los Winfly Spiders, la misma cantidad de drones costaría $7,830 para derribar esa misma cantidad de drones. Por supuesto, es una comparación imperfecta. Diferentes tipos de drones de ataque rusos requieren diferentes enfoques, y el Winfly Spider no va a poder encargarse de todo. Aún así, esta comparación resalta cuánto podría ahorrar dinero el nuevo destructor de drones de Ucrania. Y la necesidad de este tipo de ahorros se vuelve completamente clara al tomar en cuenta la inteligencia reciente de Ucrania. El 12 de agosto, United 24 Media revelaron que Rusia ha acumulado una reserva de alrededor de 6.200 drones Shahed, lo que significa que se está poniendo en una posición en la que podría enviar entre 600 y 1.000 drones a Ucrania en una sola oleada. De nuevo, el factor costo es importante aquí, pero simplemente en términos de cantidad, Ucrania necesita todas las opciones que pueda conseguir para enfrentar esta amenaza creciente, y un dron que pueda derribar varios Shaheds por cada ataque ruso es tan vital por su capacidad de reutilización como por su costo. Un punto positivo para Ucrania en todo esto es que se ha vuelto excepcionalmente buena interceptando los drones de ataque rusos. En mayo, Ucrania logró una tasa de interceptación del 91.73% contra los UAV rusos. El porcentaje bajó un poco en junio, llegando al 90%. Pero eso aún significa que la gran mayoría de los drones rusos no llegan a sus objetivos. Eso podría llevarte a cuestionar la sensatez de introducir una nueva tecnología en el campo cuando Ucrania ya está teniendo tanto éxito interceptando con lo que tiene. El Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional, o ICIS, incluso señala que hay ataques rusos individuales en los que Ucrania ha interceptado hasta el 96% de las variantes Shahid rusas propulsadas por gasolina. El problema es que Rusia ha estado prestando atención a estas tasas de interceptación y comenzó a desplegar drones Shahid a reacción para evadir los drones interceptores de Ucrania. Según Reuters, hasta el 20% de los drones de ataque que Rusia ahora envía a Ucrania son a reacción. Esto les da un aumento de velocidad que los drones propulsados por gasolina no tienen, permitiéndoles superar a la generación actual de drones interceptores en el arsenal de Ucrania. Rusia se ha adaptado, Ucrania necesita hacer lo mismo. ISIS también destaca esto, señalando que la disminución en la tasa de interceptación de Ucrania en junio, junto con una disminución similar observada en julio, sugiere que Rusia está desplegando más de sus drones de ataque a reacción. No podemos afirmar con certeza que el Winfly Spider sea capaz de derribar esta nueva generación de drones, pero lo que definitivamente le ofrece a Ucrania es la capacidad de eliminar variantes propulsadas por gasolina en grandes cantidades, lo que despeja el camino para que Ucrania actualice su tecnología de drones interceptores para enfrentar a los Shahids a reacción. Ucrania ya está haciendo precisamente eso. El 10 de agosto, United 24 Media anunció que el dron Litovar Plus ha sido presentado por la empresa de defensa ucraniana F-Drones. Capaz de superar velocidades de 400 km por hora, es lo suficientemente rápido como para alcanzar a los Shahids propulsados por chorro para interceptarlos. Así que empezamos a ver el papel que el Winfly Spider puede desempeñar en la estrategia de defensa aérea en capas de Ucrania. Encajará en el nicho que ocupaba la generación pasada de interceptores, ya sea reemplazándolos o complementándolos para enfrentar los drones Shahid de Rusia, que son más lentos y funcionan con gasolina. Eso entonces libera a Ucrania para invertir más en interceptores más rápidos gracias al dinero que ahorra usando el Winfly Spider para así poder enfrentar los nuevos drones a reacción de Rusia. Ucrania ha contrarrestado el último movimiento de Rusia casi tan pronto como Rusia lo hizo, dejando al Kremlin con la tarea de volver al punto de partida para averiguar cómo puede hacer que sus ataques de largo alcance sean más efectivos. Ucrania siempre adopta el enfoque de que, sin importar lo que ya esté haciendo bien, siempre se puede hacer mejor. El Winfly Spider es una manifestación de esa filosofía. La capacidad de Ucrania para contrarrestar a Rusia puede ser genial, pero hay un aspecto final de este nuevo dron que quizás sea aún más brillante que todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Obtenemos una pista de ese ingenio en las redes para drones FPV que mencionamos. Esas redes son capaces de detener drones FPV rusos sin usar contramedidas explosivas. En otras palabras, los drones están siendo capturados enteros en lugar de quedar como escombros, al menos aquellos que no pueden ser detonados a distancia, si lo mismo aplica para el Winfly Spider, y eso parece ser el caso según las imágenes que hemos visto. Esto es algo enorme para Ucrania. Este nuevo dron interceptor podría tener la clave para descubrir la tecnología que Rusia incorpora en sus drones de ataque, qué explosivos usan, cómo se fabrican, qué componentes utilizan. Esto es vital saberlo por razones de sanciones. ¿Cuáles son las contramedidas que podrían ayudar contra los drones de Rusia? Todas estas son preguntas que Ucrania podrá responder porque ahora tiene una forma de capturar, en lugar de destruir, los drones de ataque rusos. Y la genialidad no termina ahí. Una vez que Ucrania tenga esta información, no está limitada a usarla solo para sus propios fines.
Toda esta es información que se puede compartir con los aliados de Ucrania, y resulta que Ucrania ya ha creado un mecanismo que le permite difundir la información que encuentra. El 19 de junio, el exministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fyodorov, presentó una nueva base de datos llamada Trophy Lab. Esa base de datos ofrece a los usuarios acceso a información sobre tecnología rusa capturada. Como dijo Fyodorov en ese momento, a través de esta plataforma segura, los gobiernos aliados, laboratorios y fabricantes de tecnología de defensa obtienen acceso a datos técnicos detallados, informes y vulnerabilidades. Los usuarios también pueden solicitar equipo físico para pruebas, lo que acorta significativamente el ciclo de desarrollo de contramedidas. El Winfly Spider está perfectamente posicionada para hacer que esa base de datos sea una propuesta aún más atractiva para los aliados de Ucrania. Con esto, Ucrania puede capturar drones de ataque rusos enteros, examinarlos e incluso enviarlos a sus aliados para su estudio. Más información surgirá de esta capacidad. A su vez, Ucrania se integrará aún más en el ecosistema de defensa occidental de lo que ya lo ha hecho. La diplomacia de drones de Ucrania acaba de recibir una mejora. Antes, esa diplomacia consistía en compartir su experiencia y los drones que ha desarrollado, lo que permitió a Ucrania establecer nuevos contratos de defensa con países de todo el mundo. Todos, desde la mayoría de las naciones europeas hasta los estados del Golfo que se sienten amenazados por la guerra en Irán, quieren tener acceso a ese conocimiento. Con el Winfly Spider y el Trophy Lab, Ucrania podría ser capaz de proporcionar mucho más conocimiento del que Rusia jamás esperó que sus enemigos tuvieran. Y habrá demanda, especialmente en Europa. Rusia se ha estado volviendo un poco demasiado confiada con sus incursiones de drones en otras naciones. El 11 de agosto, un dron ruso que fue encontrado flotando cerca del proyecto de gas natural más grande de Rumania en el Mar Negro tuvo que ser destruido por buzos del ejército. Eso ocurrió después de que Rumania ya había derribado varios drones rusos que habían entrado en su espacio aéreo. Ahora existe un nuevo nivel de peligro en Europa, afirma el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, al hablar sobre los drones. Estas amenazas no son obra de aficionados, sino que requieren una preparación y ejecución muy profesional. Estamos tratando posiblemente con potencias extranjeras, declaró Dobrindt. Esa amenaza debe ser contrarrestada. Tanto el propio Winfly Spider como la nueva información que aporta su capacidad para capturar drones rusos como si fueran peces sacados de un barril son extremadamente valiosos para los socios de Ucrania. Y quién sabe, tal vez las redes de Ucrania podrían conseguirle algunos contratos de defensa más. Perdón, ya nos vamos. Pero antes de irnos, que Ucrania esté ideando nuevas formas de contrarrestar la amenaza de largo alcance de Rusia no es el único problema que el Kremlin tiene que encontrar la manera de resolver. Los propios drones de largo alcance de Ucrania están causando estragos en territorio ruso, y nadie lo sabe mejor que las personas involucradas con Wildberries. La red logística de doble uso de Rusia está bajo un gran ataque mientras Ucrania amplía una estrategia diseñada para paralizar la economía rusa. Los ataques son cada vez más grandes, el daño causado está aumentando, y puedes enterarte de todo viendo nuestro video. Pero primero, recuerda suscribirte al programa militar para que no te pierdas ninguna de nuestras coberturas sobre las mejores armas que Ucrania desarrolla en su batalla contra Rusia. Y gracias por vernos.